Señora alcaldesa, buenos días. Buenos días también al representante de ECO que trajo la iniciativa a este ayuntamiento, a los distintos grupos políticos, y que desde Izquierda Unida pues no tuvimos ningún problema en asumir, en presentarla. La hemos presentado conjuntamente porque coincidimos y estamos en esa misma línea de lo que representa tanto la propuesta de la plataforma por un nuevo modelo energético como lo que nos ha trasladado el representante de ECO en Albacete. Para Izquierda Unida, la presentación de esta moción atiende a una problemática que padecen muchas familias albaceteñas, también del resto del país, y que podríamos resumir en lo siguiente: pagamos el recibo eléctrico más caro en el promedio de la Unión Europea. Mientras una familia española paga a 15 céntimos de euro el kilovatio hora, en Francia esa misma familia paga 9 céntimos, un 70% menos. En Alemania se paga un 30% menos, y hay que tener en cuenta que ambos países, Francia y Alemania, tienen unos salarios medios o unas retribuciones salariales bastante más elevadas que las nuestras. Desde 2007, la evolución del precio del kilovatio hora ha supuesto una subida de más del 65%. El término fijo de potencia ha subido un 45% y en el término de energía consumida ha subido alrededor del 90%. Es evidente que es un negocio especulativo patentado en los últimos gobiernos. Por otra parte, en España hay más de 4 millones de hogares que padecen de pobreza energética. Según el informe del INE, en Albacete estos hogares representan unas 7.500 familias que no pueden afrontar día a día el coste de la energía que debieran disponer para cubrir sus necesidades. Por otra parte, la precaria situación del sector de las energías renovables ha sido castigado de nuevo, o ha sido agrandada esa precariedad con las medidas que ha adoptado el gobierno del Partido Popular en relación a este sector, porque todas estas medidas son contrarias a su desarrollo. Por todos estos elementos anteriores, entendemos que el Partido Popular, el grupo municipal de este ayuntamiento, debiera apoyar esta moción para trasladar claramente dos mensajes a la ciudadanía. Primero, defender la situación de las familias por encima del afán especulativo de las compañías eléctricas y del lobby energético que las protege. Y recordar que las familias, sobre todo las familias de los grupos sociales medios y bajos, están pagando un altísimo precio por la crisis, por las medidas económicas de austeridad que está impulsando el gobierno de Mariano Rajoy. En segundo lugar, trasladaríamos el mensaje de que los partidos políticos estamos de acuerdo en defender los intereses colectivos, generales, de los vecinos y vecinas, por encima de otros intereses o de nuestras diferencias. Hay que tener en cuenta que a todos nos subirán el recibo de la luz en torno al 5 o al 6% el mes próximo, aunque la medida resultará especialmente gravosa, como siempre, para las familias más desfavorecidas, para quienes viven sumidos en la pobreza o en riesgo de pobreza. Pero además, este análisis también nos tiene que servir para reivindicar el futuro y para decir que el futuro exige un cambio de política energética, una clara apuesta por las energías alternativas o limpias, porque los combustibles fósiles son finitos y la energía de origen nuclear ni es segura ni es limpia, conllevando tanto altos costes tanto en su producción como dificultades conlleva la eliminación de los residuos que genera. La política medioambiental que adopta el Partido Popular en todos los ámbitos no es de impulso a las renovables, sino todo lo contrario. En Albacete hemos sufrido el cierre de Gamesa y pues nuestras autoridades han permanecido impasibles, o no sabemos si han hecho todo lo posible porque esa empresa con 200 trabajadores del sector de las energías eólicas pues siguiera adelante. Un cierre, desde luego, que se entendió injusto, injustificable y, desde luego, unilateral. Pero tenemos otro ejemplo, y es la decisión del Partido Popular de Cospedal de autorizar la instalación del cementerio nuclear en Viñar de Cañas, Cuenca. Toda una declaración de intenciones
en materia de energía. Bien, esta moción tiene como eje oponerse a la reforma. Una reforma que modifica una ley vigente, que no se ha debatido, que no se ha consensuado, que no se ha dialogado con los agentes implicados y que entendemos que obedece fundamentalmente a las presiones ejercidas por el lobby del sector eléctrico. Hay un elemento clave y es que las grandes empresas eléctricas pactan el precio de la energía, la parte variable de nuestra factura, en una suerte de oligopolio que no se controla por parte del gobierno porque no se desea controlar, entendemos, desde este grupo municipal. Hay que recordar precisamente que son estas empresas el destino habitual de algunos exministros, exconsejeros y expresidentes. Aquí funciona a mil maravillas en la puerta giratoria entre la política y la economía, entre el ejercicio de gobierno, decisiones y relaciones con empresas que contratan con la administración o que se adquieren tras la privatización de empresas públicas y obtención de ofertas para ocupar sillones en los consejos de administración de estas grandes empresas cuando se abandona la política activa. O no tiene nadie en mente qué expresidentes forman parte del consejo de administración o de la nómina de Endesa e Iberdrola. Consideramos que con esta nueva norma se afecta directamente tanto a los ciudadanos como a las instalaciones públicas. La fuerte subida que va a suponer, que ya se ha anunciado para enero, va a permitir incluso algo muy grave, que las compañías eléctricas puedan cortar el suministro en servicios esenciales como bomberos, centros sanitarios o colegios. Los cortes de luz no vienen de siempre, vienen desde la falta de control y desde que se permite el abuso de estas grandes corporaciones. Izquierda Unida se opone a esta reforma, que entendemos va a gravar fundamentalmente a los consumidores, pero también va a repercutir negativamente en las pequeñas y medianas empresas, y desde luego no compartimos los criterios con los que el gobierno va a fijar los peajes, la parte fija del recibo. Además de lo ya señalado respecto a la restricción a las medidas contrarias, digamos, al desarrollo de las renovables. Entendemos que esta reforma inocula veneno en el sistema eléctrico. Después de las reformas que han supuesto un golpe mortal para las energías renovables, el gobierno ha introducido una tasa que denomina peaje de respaldo, que hace inviable la producción de energía en casa a través de fuentes limpias como son las placas solares. En Izquierda Unida apoyamos este autoconsumo. Entendemos que el limpio, porque se hace con energía solar o eólica, lucha contra el cambio climático, reduce las emisiones contaminantes, es descentralizado, facilita el ahorro y el consumo eficiente, reduce las pérdidas de energía por el transporte de la electricidad a través de la red, abarata nuestra factura y contribuye a la creación de empleo. Y además se realiza una inversión a escala familiar o de comunidad que reduce la factura de la luz y nos permite ahorrar. Pero debe ser que no da suficiente margen de beneficios para las grandes compañías eléctricas. En fin, la subida de la factura eléctrica que padeceremos a partir del 1 de enero responde fundamentalmente, aparte de eso que marca el gobierno, de esos peajes, a la subasta que fija el precio de la luz y que hoy mismo creo que se celebra y que se estima que va a suponer una subida entre el 5 y el 7%. La subida de los peajes, de la parte que fija el Ministerio, se debe fundamentalmente al déficit tarifario, y aquí también tiene que ver pues, esas grandes decisiones macroeconómicas que parece que escandalizan cuando se citan en este pleno del Ayuntamiento. Pero es que ese agujero de 3.600 millones que pasa directamente al balance de las compañías tiene que quedar financiado en los próximos 15 años. Gobierno y oposición y grandes empresas han pactado que esas emisiones se cubran emitiendo deuda con el aval del Estado. Pero resulta que no se puede incrementar la deuda porque hay que cumplir con esos objetivos de déficit público, con esa regla del gasto. Y así lo que se hace es, en lugar de que se contabilice como más deuda y los objetivos del gobierno pues no se cumplan, pues de momento se repercute la tarifa en los ciudadanos y pagamos los de siempre. Estamos radicalmente en contra de los criterios por los que las compañías eléctricas fijan el coste de la energía.
Cuando en 2014 el recibo se pague entre un 5 y un 7% más caro, estaremos acumulando varios incrementos. En el 2013, 4 incrementos de recibo. Un 3% en enero, un 1,2% en julio, un 3,2% en agosto y un 3,1% en octubre. Y una única bajada del 6% en abril. En resumen, en los últimos 2 años la tarifa de la luz ha crecido de media un 11% y en la última década se ha duplicado. Pero volvamos al impacto social de las medidas que contempla la reforma y veamos cómo inciden en las familias. Directamente merman el poder adquisitivo, sobre todo golpeando a las clases medias y bajas. Las dependencias municipales también son afectadas directamente por el encarecimiento de la tarifa eléctrica. Es una parte importante de los presupuestos anuales, sobrepasa más de 1 millón de euros el coste de la tarifa eléctrica para este ayuntamiento. Pero además hay que incluir el impacto negativo en las pymes. En las pequeñas y medianas empresas lo ha denunciado o se ha constatado desde Eurostat que estas empresas son los clientes con el consumo medio más caro porque se les pone el recibo de la luz a 0,18 euros el kilovatio hora y eso es mucho más de lo que pagan los domésticos, los usuarios domésticos. El precio que pagan las pymes está entre los más caros de Europa y eso desde luego tampoco contribuye a la reactivación económica. Pero además nos encontramos con un nuevo concepto que ha empezado a entrar en las agendas políticas, en las agendas de las organizaciones no gubernamentales y en los medios de comunicación, el concepto de pobreza energética. Se hace referencia a la dificultad que tienen muchas familias para pagar el coste de la luz de la vivienda, para calentar la vivienda, para disponer de agua caliente corriente, para disponer de energía para la conservación o preparación de los alimentos. Y la dimensión de la pobreza energética es importante, es amplia. El 10% de los hogares españoles sufría pobreza energética en 2010 y en 2012 se estima que llega a un 13%. Más de 4 millones... Termino enseguida. Más de 4 millones de hogares que padecen pobreza energética. Déjeme que haga un último argumento. En el Congreso de los Diputados ayer mismo una propuesta... turnos de intervención para hacer las puntualizaciones que quiera. De momento ha pasado ya 2020. Bueno, pues nada, ya contaré el siguiente argumento en la otra intervención porque está claro que la alcaldesa no me deja cerrar una intervención.